Apreciado estudiante, quiero darle la bienvenida a la segunda unidad del módulo Habilidades Comunicativas. En el módulo anterior hablamos de la importancia de la comunicación y qué es la comunicación. En esta oportunidad vamos a hablar de aspectos muy importantes, como lo son la expresión corporal y la expresión oral. La expresión corporal tiene elementos importantes como la gesticulación, la expresión de sentimientos y la desinhibición. Por su parte, la expresión oral maneja elementos como la vocalización, el manejo de los espacios, que son muy importantes, entre otros aspectos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar de cada uno de estos importantes elementos que componen la expresión oral y la expresión corporal. Recordemos, la expresión oral es importante en el desempeño que tengamos en nuestra vida profesional o simplemente para tener relaciones personales. Muy importante cuando tenemos una buena expresión corporal porque eso denota quiénes somos. De igual forma con la expresión oral. Vamos a empezar, estudiantes, entonces a hablar de algo que se llama gesticulación. ¿Qué es la gesticulación? Cuando nosotros utilizamos nuestras manos y utilizamos nuestro rostro para mostrar lo que estamos diciendo. Vamos a hacer un ejercicio. Generalmente cuando solemos expresarnos en público es muy importante mantener la mirada fija. Y por supuesto mantener una postura asertiva con las manos. Cuando nosotros hacemos esto y cuando usamos este importante método para gesticular, de ahí en adelante es muy fácil que la conversación y que todo lo que nosotros vayamos a decir fluya. ¿Qué es la expresión de sentimientos? Sencillo, es exteriorizar lo que nosotros sentimos. Si sentimos tristeza, podemos expresarlo con palabras o sencillamente con un gesto. No es necesario decir tengo tristeza, basta con hacer una cara de tristeza o por el contrario, si tenemos felicidad, no es necesario expresar tengo felicidad. Con el simple hecho de mostrar una sonrisa estamos expresando un sentimiento. La desinhibición. En oportunidades es fácil que la gente actúe de una manera impulsiva y exprese sentimientos más de lo normal. Cuando hay llanto, cuando hay mucha risa, cuando hay un tipo de situaciones que se pueden ver reflejadas en esta manera. La desinhibición es cuando una persona expresa los sentimientos de manera desmedida, de manera incontrolable. Bien, vamos a hablar ahora de los elementos de la expresión oral, muy importante también. La expresión oral nos ayuda, sin lugar a dudas, a tener una buena comunicación. Cuando hablamos de expresión oral estamos precisamente hablando de algo muy importante y es la vocalización. Es importante tener vocalización a la hora de tener una expresión oral. Es muy importante pronunciar a la perfección las palabras. Cuando nosotros queremos emitir un mensaje, vamos a hablar del emisor. Cuando el emisor quiere dar a entender un mensaje al receptor, debe tener una buena vocalización, una amplia vocalización para que el mensaje que quiere entregar sea entendido y sea captado. Bien, estudiantes, ahora hablemos de los signos paralingüísticos. ¿Qué son esos signos paralingüísticos? Bien, a la hora de tener una conversación fluyen diferentes situaciones. Risa, llanto, una buena cara, una mala cara, una carcajada, un suspiro. Estos son los signos paralingüísticos o son conocidos como los signos paralingüísticos, utilizados dependiendo de la conversación que el emisor vaya a tener con el receptor o el tipo de tema que se vaya a tratar. Ahí los podemos usar: risa, llanto, un suspiro, un grito, una expresión de alegría. Estos son los signos paralingüísticos. Un tema muy importante es el manejo de la voz. El tipo de voz que vamos a utilizar dependiendo de la actividad que estemos realizando. Siempre se debe manejar un tono de voz adecuado, un tono de voz que no vaya a inferir con que tengamos que gritar. Siempre es importante manejar un tono de voz modulado. Cuando nos encontremos realizando una conferencia, por ejemplo, es importante mantener un tono de voz elevado, pero que no sea un tono de voz gritado. Por el contrario, si vamos a realizar una entrevista, debe haber un tono de voz medido y un tono de voz suave. ¿Qué es el manejo de los espacios y los movimientos? Bien, aquí entran a jugar dos elementos importantes: la expresión oral y la expresión corporal. Si yo me encuentro en un auditorio, es preciso que deba desplazarme y deba movilizarme de cierta forma para que las personas que están pendientes del mensaje que yo estoy emitiendo no se dispersen ni tampoco se pierdan de lo que yo les quiero decir.
Ahí se debe manejar un tono de voz prudente, un tono de voz medido, pero que no sea alto, que no sea gritado. Y tratar de que en ese auditorio todo lo que yo diga quede perfectamente captado por los asistentes. Bien, estudiantes, hay algo muy importante en esta unidad y es el trabajo final o el proyecto comunicativo que ustedes van a desarrollar. Viendo la unidad número 1, viendo la unidad número 2, lo que hemos tratado aquí, lo que ustedes han podido apreciar en sus rutas formativas, en sus cartillas, vamos a hablar de un proyecto y trabajo que ustedes van a desarrollar al final de este módulo, que es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Un diálogo que entabla una o más personas. ¿Cómo? Sencillo. Una entrevista se hace a base de preguntas. El entrevistador que las pregunta y las formula y el entrevistado que las resuelve o las responde. Este trabajo deben presentarlo ustedes entre 2 o más personas conforme de pronto quieran organizarse. Importante que en la entrevista se tengan en cuenta los temas tratados. Que haya fluidez verbal, que haya expresión corporal, que haya expresión oral, que haya expresión facial y que se utilicen cada uno de los elementos que tratamos aquí. Ahí se va a evaluar una buena expresión corporal y por supuesto signos paralingüísticos, vocalización, gesticulación, lo que hemos tratado aquí. Además, el contenido de las preguntas debe ser un contenido apto, un contenido bien especificado, un contenido bien elaborado, estudiantes. Así es que ya saben, ese es el trabajo final, la entrevista. Yo veré. Quiero grandes entrevistas que denoten grandes profesionales. No olviden comunicarse. Estos son los medios que tenemos dispuestos en nuestra plataforma. Hablando del tema de la comunicación, no dejemos de hacerlo. Ahí estaré para responder sus dudas e inquietudes. Y recuerden analizar, ver y observar cada una de las rutas, las cartillas. Empapémonos del tema de la comunicación. Si es bien sabido que lo hacemos todos los días, es bueno que todos la vayamos a enriquecer con cosas importantes, estudiantes. Recuerden, la comunicación, base fundamental de la sociedad. Esto nos ayuda a ser personas profesionales y excelentes seres.